comenzar con el residente de la unidad de clínica de Barcelona, de patología de Barcelona, como el doctor Miguel Brugueras. Digo residente porque es un amigo de años y que ya presentarlo ya sería reiterativo. Es decir, que me deja nada más que decir eso. Presento a nuestro amigo, el doctor Miguel Brugueras, que siempre está presente en estas circunstancias de congresos, simposios, y con verdadera generosidad y no sin esfuerzo está con nosotros. Miguel. El doctor Miguel Brugueras va a presentar el tema de hiperemesis gravídica. Gracias, Hugo, por tu presentación y fundamentalmente por tu amistad. Y me han encargado un tema, diríamos, poco usual. Hablar de hiperemesis gravídica no es lo más corriente para un hepatólogo, porque hay otras enfermedades hepáticas específicas del embarazo, mucho más comunes, y que plantean más problemas de comprensión y de tratamiento que no la hiperemesis gravídica. En esta diapositiva ustedes pueden ver las 4 grandes enfermedades asociadas al embarazo: la colestasis gravídica, que es la más común, la esteatosis aguda gravídica, que puede ser grave, la hepatopatía tóxica, la hepatopatía de la toxemia y el síndrome de HELP, que son 2 cuadros que cabalgan entre sí. Estas son enfermedades que inciden en la etapa final del embarazo, mientras que la hiperemesis gravídica, en la que únicamente una parte de los pacientes tienen afectación hepática, ocurre en el primer trimestre del embarazo. Es afortunadamente muy poco común y se estima que se da con una incidencia entre el 0,3 y el 1,5% de los embarazos, y se manifiesta como un cuadro de náuseas y vómitos intratables. Este es lo más específico, que sean intratables en el primer trimestre del embarazo, que induce un cuadro de deshidratación, posibles trastornos electrolíticos, déficit nutricional y pérdida del 5% o más del peso corporal. Este es otro criterio fundamental, porque los demás conceptos son interpretativos, que es mucho o poco la alteración para considerar que se trate de una hiperemesis gravídica. En cambio, la pérdida del 5% del peso corporal es un dato numérico muy fácil de conseguir. Esto suele empezar entre la 4ª y la 6ª semana y espontáneamente acaba resolviéndose al final del primer trimestre. Un hecho curioso que hace suponer la existencia de algún mecanismo latente, quizás de origen genético o de otra naturaleza, es de que muchos casos recidivan después de un segundo embarazo. Y una particularidad: si el embarazo es de un padre distinto, el riesgo es menor, y también se ignora cuál es la explicación de este fenómeno. Esta es probablemente la mujer con una hiperemesis gravídica más famosa. Es Charlotte Brontë, que es una escritora inglesa victoriana que escribió un libro muy famoso que es Jane Eyre, y esta era una señora que tardó en casarse y tuvo el primer embarazo a los 39 años y murió en el curso de la etapa inicial del embarazo. 2 hermanas, también escritoras, habían muerto por tuberculosis, y siempre se había asumido que Charlotte se murió de una tuberculosis, pero hace unos cuantos años un médico historiador, George Weiss, escribió un artículo sobre la muerte de Charlotte Brontë y apuntaba la hipótesis, con cierta base, de que se murió de una hiperemesis gravídica. La patogenia de la enfermedad es desconocida y se han encontrado distintas alteraciones bioquímicas que se han pretendido relacionar con la aparición de este cuadro, como por ejemplo el aumento de los niveles de gonadotrofinas coriónicas, la existencia de un hipertiroidismo transitorio, que es muy frecuente en esta situación y se descubre básicamente por un descenso de TSH. Hay mayor producción de leptinas, de TNF-alfa, de interleuquina 6, de estrógenos, y últimamente se ha sumado a la lista la posibilidad de que el Helicobacter pylori pueda ser el culpable de la aparición de este cuadro. La única cosa que parece que hoy día es bastante segura es de que esto no es una enfermedad psicógena,
como durante mucho tiempo se ha considerado. Se invocaba la hipótesis de que los vómitos no eran más que un rechazo inconsciente del embarazo por parte de la madre, y estudios hechos con rigor en departamentos de psiquiatría de hospitales importantes han puesto en descrédito esta hipótesis, sino que en realidad los trastornos depresivos que las pacientes con hiperemesis gravídica tienen son más la consecuencia, como un hecho razonable en mujeres que tienen una calidad de vida tan pésima, más que no la causa de la enfermedad. Más de la mitad de las mujeres con hiperemesis gravídica presentan alteraciones del hígado, fundamentalmente de las pruebas hepáticas, como un aumento de la bilirrubina, que pocas veces da lugar a la aparición de ictericia, y sobre todo un aumento de las transaminasas, generalmente modesto, pero hay descripciones de casos aislados, case reports, en los que el aumento de las transaminasas era tan importante que confundía el caso con una hepatitis vírica. Un hecho de valor clínico es de que en el momento que los vómitos ceden, se marcha la ictericia y las alteraciones analíticas. Por tanto, hay una vinculación, aunque no sepamos exactamente cuál es el fundamento, entre los vómitos y las alteraciones hepáticas. Este es un ejemplo de un caso de hiperemesis gravídica. Era una muchacha de 22 años, primípera, que a la semana 10 acude a la consulta obstétrica del hospital con náuseas y vómitos intratables que se desencadenaban en distintas situaciones, que llevaba ya casi un mes soportando. Y en este tiempo había perdido 10 kilos de peso. La paciente no consumía alcohol ni ningún otro medicamento, estaba con una subictericia, no tenía dolor ni hepatomegalia, y los análisis son los que ven aquí: un aumento de la bilirrubina, de las transaminasas, de la gamma GT, una TSH baja. No tenía ningún marcador etiológico para la enfermedad del hígado, se asumió que era la hiperemesis, y en la eco se vio barro biliar, pero no había ninguna dilatación de la vía biliar para sospechar que hubiese un problema obstructivo. Y la paciente se hospitalizó unos pocos días, y a los 3 días ya estaba bien clínicamente, y a los 8 días los análisis ya se habían normalizado. Una nueva ecografía demostró la desaparición del barro biliar. Esto es un fenómeno bastante común en las gestantes que tengan barro biliar, y en base a que la vesícula está más flácida, se contrae menos porque hay menor producción de colecistoquinina como consecuencia del ayuno en las que tienen vómitos, ¿no? Y además la deshidratación todavía facilita más que la bilis sea más espesa. El diagnóstico de hiperemesis gravídica es fácil, son vómitos incoercibles en el primer trimestre. Si hay un aumento de las transaminasas, no hay otra alternativa. Uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otras posibles causas de vómito antes de estar seguro, para poder aplicar las medidas terapéuticas que se recomiendan, que son muy simples: el reposo, una dieta rica en proteínas, poco abundante en cada toma, pero con tomas repetidas, no tomar grasas, líquido abundante. Esto es de sentido común casi, ¿no? No necesita ser médico para recomendar estas cosas casi en un paciente que vomita. Lo curioso es que el jengibre en muchos estudios se ha mostrado como útil, aunque tampoco sepamos exactamente por qué. La única medida médica clara y necesaria en muchos casos es la hospitalización para poder tratar por vía intravenosa la paciente. Y también, evidentemente, dar antieméticos. El más eficaz es el ondansetron, los antagonistas de los receptores 5-HT3, y no se aconseja dar prometacina por el riesgo de causar depresión respiratoria en el feto. También se recomienda que en los casos que hay que administrar suero por vía intravenosa se incluya tiamina, porque algunos pacientes con hiperemesis gravídica presentaron un cuadro de encefalopatía de Wernicke que se caracteriza por un episodio de ataxia, disfunción ocular y confusión que se puede evitar con la administración de vitamina B. Es una enfermedad benigna porque, excepto Charlotte Brontë y quizás alguna otra mujer, se resuelve el cuadro y no plantean problemas importantes. La enfermedad regresa espontáneamente o ayudada con el tratamiento,
y la mujer que le ha pasado eso tiene que conocer que hay el riesgo potencial, aunque relativamente pequeño, de recaída en las gestaciones sucesivas. Y no hay ningún método que nos permita garantizar que esta recidiva se pueda producir o no se vaya a producir. El feto usualmente nacen con un peso menor al normal, quizás en relación a la pérdida de peso de la madre en el primer trimestre del embarazo, y se ha descrito un mayor número de casos de anomalías congénitas en el sistema nervioso central y en el esqueleto, y otras alteraciones que son difíciles de prevenir y de corregir. Por tanto, un embarazo en una mujer con una hiperemesis gravídica exige, diríamos, ser prudente en cuanto al resultado final del embarazo, porque es previsible la aparición de algún fenómeno de esta naturaleza de carácter patológico. Y muchas gracias por su atención.